El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu volverá a intentar formar un nuevo gobierno. El presidente Reuven Rivlin lo encargó hoy tras recibir el mayor número de recomendaciones, pero sin que tenga garantizados los apoyos para lograrlo. Netanyahu enfrenta la difícil tarea de romper un estancamiento político sin precedentes. El crítico del Kremlin, Alexei Navalny, fue trasladado al centro médico de la cárcel donde permanece detenido para recibir tratamiento por una posible enfermedad respiratoria y ya fue examinado para descartar si se trata de coronavirus. Navalny permanecía en huelga de hambre desde la semana pasada para exigir ser atendido. Francia acelera su estrategia de vacunación con 7 hospitales militares y unos 40 vacunódromos. Uno de ellos es el estadio en Saint-Denis, que hoy abrió. El Ministerio de Salud quiere que haya 1 o 2 megacentros por departamento. Tenemos reporte desde el estadio. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos en Israel, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu consiguió esta mañana una nueva oportunidad por parte del presidente Reuven Rivlin para formar un gobierno tras recibir el mayor número de recomendaciones en las consultas, pero sin que el dirigente tenga garantizados los apoyos necesarios para lograrlo. El líder más antiguo de Israel en el poder, consecutivamente desde 2009, tiene la tarea de romper el estancamiento político. Según la ley, Netanyahu tendrá 28 días para hacerlo, con la posibilidad de una extensión de 2 semanas antes de que el presidente elija a otro candidato o le pida al Parlamento elegir uno. Esta decisión coincide con la inauguración este martes del Knesset, después de los comicios de marzo, y con la segunda jornada de la fase probatoria del juicio por corrupción contra Netanyahu. He llegado a una decisión basada en recomendaciones que indica que Benjamin Netanyahu tiene una posibilidad ligeramente mayor de formar gobierno. En consecuencia, he decidido confiarle la tarea de hacerlo. Vamos ahora hasta Rusia, donde el líder opositor encarcelado Alexei Navalny está en el centro médico de la prisión para recibir tratamiento por una posible enfermedad respiratoria. Navalny había iniciado una huelga de hambre para poder recibir atención médica, alegando que tenía fiebre alta y tos fuerte. Ante esta situación, la policía rusa reforzó la seguridad en la prisión donde permanece Navalny, mientras sus partidarios se encuentran a las afueras en una protesta. Desde Moscú, Xavier Colás nos entrega más detalles. Empeora el estado de salud de Alexei Navalny. El líder opositor ruso ha sido trasladado a la enfermería de la prisión. Tiene fiebre alta y tos. Esta mañana se le ha practicado una prueba de coronavirus. El opositor Alexei Navalny empezó la semana pasada una huelga de hambre, denunciando que las autoridades penitenciarias rusas no permitían a su médico personal que accediese a las instalaciones. Desde hace semanas se queja de dolores en una pierna y también en la espalda, y denuncia que en la cárcel no está siendo tratado de manera adecuada. También en los últimos días ha denunciado que existe un brote de tuberculosis en el pabellón en el que ahora mismo está internado. Hoy ha intentado acceder a la cárcel su doctora personal y no lo ha conseguido. En el entorno de la prisión se han concentrado también seguidores de Alexei Navalny exigiendo la liberación del líder opositor. Francia acelera su estrategia de vacunación con 7 hospitales militares y unos 40 vacunódromos, uno de los cuales está en el Estadio de Francia en Saint-Denis, que abrió justamente esta mañana. Desde este estadio, ubicado en la periferia de París, ha registrado 6.700 reservas esta primera semana y el objetivo es llegar allí a las 10.000 inyecciones a la semana en las 2 salas acondicionadas. Nuestra periodista Natalia Ruiz está en entrada del estadio. Natalia, muy buenos días. ¿Cómo va la receptividad de la gente ante la apertura de este vacunódromo? Y además, ¿quiénes pueden asistir? Muy buenos días, pues las personas han hecho fila para entrar a este vacunódromo desde las 9 de la mañana, hora en la que se abrieron las puertas. Hacen fila por cerca de una hora varios de ellos, pero todas las personas que están aquí son personas que ya tienen su cita agendada. Únicamente
con cita. Ha sido una buena receptividad, como usted bien lo decía, ya hay más de 6.000 citas agendadas para esta semana. En realidad todas, digamos, las citas de esta semana ya están dadas y sí, se espera que sean esas 10.000 dosis tanto de Moderna como de Pfizer que puedan ser administradas aquí. Aquí solamente pueden venir personas mayores de 70 años o mayores de 50 años con alguna comorbilidad y como les decía, ya que hayan agendado su cita a través de una plataforma que ya existe en internet o a través de un número telefónico que es exclusivamente para los habitantes de este departamento Seine-Saint-Denis en el norte de la capital francesa. Sí, Natalia, y es que el departamento más afectado en este momento en Francia es donde usted se encuentra, en el Seine-Saint-Denis, donde está justamente ese estadio. ¿Cuál es la estrategia para mitigar el impacto de COVID-19 en ese lugar? Así es, pues este vacunódromo o megacentro de vacunación viene a completar la tarea que ya están haciendo los 25 puestos de vacunación que ya están en funcionamiento en todo el departamento desde hace 11 semanas más o menos que comenzó la campaña de vacunación en el país. La idea acá, como le decía, son esas 10.000 dosis y hay que saber que de esas 10.000, 5.000 son solamente para los habitantes de este departamento, aquí donde la tasa de incidencia está por encima de los 700 casos por 100.000 habitantes, cuando en el país en promedio está sobre los 370, 400 casos por 100.000 habitantes. Y la idea también es que a través de la plataforma telefónica las personas, únicamente aquellas que viven aquí en este departamento, puedan agendar su cita. Así que se le ha dado una prioridad a los habitantes de este departamento, que es uno de los que son más densamente poblados del país. Natalia, gracias por la información. Que tenga usted un feliz resto de día. Nosotros continuamos con más noticias. Brasil superó en las últimas 24 horas la barrera de los 13 millones de contagios. Solo Estados Unidos supera en el número de casos al gigante sudamericano. Es el peor momento para este territorio en medio de estas cifras negativas y ha vacunado ya a cerca del 10% de su población. Sectores como el de las trabajadoras sexuales exigen ser consideradas como prioritarias para recibir la inmunización. Nos lo cuenta Juan Pupiales. Es una situación de alto riesgo en Brasil. Ningún otro país del mundo registra actualmente un mayor número de muertos al día por COVID-19. Río de Janeiro es, junto con Sao Paulo, la ciudad más golpeada por la pandemia en una nación con más de 13 millones de casos confirmados y más de 322.000 muertos. Solo Estados Unidos supera a Brasil en esos dos indicadores. Una crisis que en estas favelas de Sao Paulo tiene un impacto económico. Me da mucha tristeza, mi temor es que mis hijas pasen hambre. Tengo tanto miedo de no tener suficiente para comprar cosas para la casa. Una de ellas aún es menor de 18 años. Es una manifestación de un movimiento que representa a las 10 favelas más grandes de Brasil. Denuncian como insuficiente el anuncio del gobierno de entregarles un pago de $27 al mes. En Belo Horizonte, quienes se quejan son las trabajadoras sexuales, en su caso, para pedir ser incluidas en el grupo de prioridad en la vacunación. Somos parte de un grupo de prioridad porque estamos en contacto con varios tipos de personas y nuestras vidas están en riesgo. Esa vacunación avanza de manera lenta, pero el lunes llegó a un umbral que da esperanza. 20 millones de personas ya han recibido una primera dosis de la vacuna, algo que equivale a cerca del 10% de la población en medio de un plan que empezó el 17 de enero. Y cambiamos nuevamente de información porque comenzaron los diálogos en Viena para salvar el acuerdo nuclear de 2015. El gobierno iraní aseguró este martes que no es ni optimista ni pesimista ante la reunión, aunque calificó el encuentro de un nuevo capítulo en el camino correcto. El portavoz de Irán señaló que si en el encuentro queda demostrada que la voluntad de Estados Unidos de regresar al pacto nuclear es sincera, eso podría ser, según el funcionario, una buena señal para su implementación final en las próximas semanas. Irán ha sobrepasado constantemente los límites del acuerdo sobre su programa nuclear en respuesta a la retirada de Estados Unidos del acuerdo en 2018 y su reimposición de las sanciones, que ha paralizado la economía de la República Islámica. Y llegamos entonces de esta manera al final del informativo en France 24. Los invito a que continúen con nosotros para más actualizaciones de noticias. Muy buen día para todos. Hasta pronto.
desinformación, sustantivo femenino, información falsa o conjunto de acciones que contribuyen a la desinformación del